Dios te bendiga. En el día de hoy quiero compartirte un texto basado en Hechos de los Apóstoles 11, del 15 al 25. El contexto de esta historia tiene que ver con Pedro cuando recibe la visión de ir a casa de Cornelio y cuando también Pedro tiene que defenderse de los suyos de por qué había estado en casa de Cornelio. El texto dice lo siguiente: cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, y aquí podemos subrayar, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Impresionante el texto de hoy. Pedro en ese momento entendía que no podía ser un estorbo para Dios. Saben, en la jerga nuestra y de todos los días, en la jerga de confianza, muchas veces que tenemos con nuestros seres queridos y con los más allegados y conocidos, somos muchas veces de usar sobrenombres y apelativos que nos identifican, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho a la gente, bueno, el gordito o flaco o morochito? Cosas de cariño que lo decimos a los de más confianza. Ahora, qué feo es cuando hay un apelativo negativo. Y eso es lo que Pedro, bajo ningún punto de vista, estaba dispuesto a hacerlo, que tenía que ver con ser un estorbo para Dios. Ninguno de nosotros quiere ser un estorbo para Dios. Ahora, usted dirá, bueno, nadie quiere serlo, pero muchas veces, sin darnos cuenta, podemos serlo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo yo soy un estorbo para Dios? Y muchas veces somos estorbos cuando condicionamos el Evangelio, cuando quizás por el trasfondo social, por el trasfondo de la persona, por el trasfondo económico, por el trasfondo de lo que sea, condicionamos el Evangelio y entonces el Evangelio no le llega a las personas porque nosotros estamos condicionando todo. Nosotros estamos diciendo a quién le llega el Evangelio o no. O nos estamos preocupando más por algunas personas que por otras. Entonces, de esto se trata cuando condicionamos el Evangelio. En verdad, ni yo ni usted estuvo clavado en esa cruz. Quien estuvo clavado en esa cruz fue Jesús. Él murió, resucitó, al tercer día está vivo, viene por su iglesia. Ese es el Evangelio, el cual tenemos el honor, el privilegio de anunciarlo con fuerza, con convicción, con la gracia y la misericordia de Dios ha dado a nuestras vidas. Y pensando en eso, en la gracia y la misericordia de Dios ha dado a nuestras vidas, creo que es lo que también Pedro había pensado en ese momento. Es decir, esta mentalidad de gracia y de misericordia de Dios, dado que nos hace ver que si yo estoy en este momento parado aquí, transmitiendo este mensaje y usted está escuchando y es parte de una comunidad de fe, también tenemos que pensar en esa gracia y misericordia de Dios. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Si Él no lo hubiera querido, no hubiéramos estado. Pero por Él somos rescatados, por Él hemos sido salvos y es un alto honor que lo podamos hacer. Entonces, también esto nos hace pensar en cómo transmitimos, en cómo entregamos el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces está cargado de preceptos, de religiosidad, de normas, de cosas que nosotros hemos puesto, cuando lo único que tenemos que hacer es ser esos mensajeros y entregar el mensaje del Evangelio a todos, porque todos necesitan escuchar el mensaje de Jesús. En segundo lugar, está bueno pensar en lo siguiente. Creo que de alguna manera esta historia nos hace ver como lo que experimentó allí Pedro es mirar alrededor, ¿no? Mirar alrededor y darse cuenta que todos somos iguales y que todos necesitan escuchar el mensaje. Te animo a pensar en el siguiente ejercicio que tiene que ver con imaginarte cuando has estado adorando en un culto o de pronto recordar a las personas de la manera que Dios lo ha rescatado. De pronto mirás alrededor y decís, bueno, a ese hombre Dios lo rescató y Dios tuvo planes y propósitos con él y él ha sido rescatado por Dios. Aquella familia
Dios la rescató también, aquella mujer Dios la rescató también. Entonces pensamos alrededor, la gente que está a nuestro alrededor, nosotros mismos como testimonio de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Dios nos ha rescatado y ha tenido gracia y misericordia sobre nuestras vidas. Pero aún podemos ir más todavía, que es agarrar un espejo y mirarnos a nosotros. Vamos a ver el reflejo de nosotros mismos y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros. Y pensar que esa persona que se ve reflejada ahí ha sido rescatada y salvada por el Señor. Así que esta manera de cómo Dios nos ha rescatado, de cómo Dios nos ha salvado, si Dios lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con cientos y miles de personas más, porque Dios quiere que el mensaje del Evangelio llegue a todos. Así que te animo en este tiempo a, bajo ningún punto de vista, ser un estorbo para Dios. Entreguemos el mensaje del Evangelio así como Dios lo ha indicado, porque hay muchos que necesitan escuchar este mensaje que fortalece, que libera y que hace sentir a la gente con ese derecho que solamente Dios le da de ser hechos hijos de Dios. No hay mayor honor sobre la tierra que haber conocido a Dios. Y que si hemos estado por el paso por esta tierra, qué bueno es que por nuestra causa y por nuestra intervención y por nuestro compromiso, muchos conozcan del Señor Jesús y el propósito de Dios para con sus vidas. Dios te bendiga y jamás seamos estorbos para Dios.